Y ahora, un minuto de silencio. Un minuto de silencio para David Lynch, que muy recientemente partió hacia otro plano de la realidad. Un plano quizás mucho más fílmico, muchísimo más conectado con la meditación profunda que él estaba trascendiendo aquí y allá, y sobre todo creativa. Pero para responder a la pregunta de este minuto de silencio hay que pensar en qué es lo que esconde lo cotidiano. Para eso hay que pensar en David Lynch. Este director, a lo largo de su carrera, no contó historias, sino que construyó sueños que invadían la realidad. En Blue Velvet, por ejemplo, el mundo parece perfecto hasta que la cámara desciende hacia la tierra. Entre el pasto cuidado aparecen gusanos y con ellos muchísimos secretos. Lynch desnuda en esta película la hipocresía de los suburbios que transita y por lo tanto evoluciona desde el romance al horror, con una fluidez, hay que decirlo, desconcertante, pero muy buena, muy rítmica, muy poderosa, con muy fuertes imágenes. En Twin Peaks, por ejemplo, creó todo un universo en el que un simple café con tarta de cereza, con pastelito de cereza, esconde los misterios más oscuros del universo. Laura Palmer entonces se convirtió por esta serie en el alma del pueblo, aunque ya no estaba allí para contarlo. Es ese misterio, esa ausencia que activa toda la dinámica de la serie. Lynch, con esta participación en Twin Peaks, no solo redefinió lo que se podía o no se podía meter en la televisión, sino que metió ahí un lugar, un espacio, un refugio, nunca mejor dicho, un bosque, donde la nostalgia, el surrealismo y el terror se casan, se encuentran. Después vino, entre otras cosas, Mulholland Drive, su obra que la considera la gran mayor parte de la crítica y también el público como su obra maestra, que habla sobre el lado más cruel de ese mundo de sueños, pero también de pesadillas que es Hollywood. Porque lo que empieza como un romance entre actrices se transforma en un rompecabezas donde los personajes son esas piezas que no encajan y el espectador, la espectadora, es la verdadera protagonista de este desconcierto. Incluso hay escenas muy icónicas donde no hay banda que toque en el escenario, pero sigue sonando la música. Ese tipo de desconciertos, de faltas de sincronicidad a propósito en el escenario dentro de la película, en las grabaciones que aparecen dentro de Mulholland Drive porque están en los estudios de grabación de Hollywood, es trastocar el arte desde adentro, desde la parte más personal de los actores, de las actrices, y con incluso una escena que yo recuerdo muy potente, que es de las escenas que más miedo me han dado y intriga, que más o menos aparece en la primera parte de la película, donde una especie de Bigfoot, pie grande, vagabundo, no sé, una entidad extraña se acerca demasiado hacia la cámara y te sientes invadido verdaderamente. Digo, es un spoiler, pero no es... Las películas de David Lynch, si te dan un dato de lo que pasa, da igual porque la experiencia es incomparable. Sí, sin duda, eso hay que recordarlo siempre. Con David Lynch la experiencia está antes de la historia en sí o los personajes en sí, sino es el golpe de realidad, el golpe de efecto que te dan sus películas. En Inland Empire, en el Imperio, Lynch rompió incluso con sus propias reglas. Es la última película que publica en vida y son 3 horas de caos visual y también emocional, donde cada imagen es un golpe hacia el inconsciente. Es una película muy cruda, probablemente la más cruda de las que presenta a lo largo de su carrera. Y también muy valiente porque se sirve de efectos donde 2 grabaciones se interponen entre sí, se deforman las caras, incluso hay elementos como los animalitos, ¿no? Los conejos que también están más o menos al inicio de su carrera, vuelven a salir. En esa película observamos un David Lynch que se permitió meter todo su repertorio y por eso dura bastante la película y permitir esa pesadilla constante de lo que conocemos que se vuelve insólito. De nuevo lo cotidiano que se vuelve extraño, gracioso, comedia negra o muy absurda. Pero Lynch no nació en el cine. Sus cortometrajes iniciales como The Alphabet son experimentos visuales que gritan desde lo más profundo de nuestras mentes. Y su famoso corto, que si no recuerdo mal es el último cortometraje que publicó en vida en Netflix, donde habla con un changuito, nos recuerda que el surrealismo sigue vigente, más si lo recreas, como Leonora Carrington, también tenemos el episodio de ella, por supuesto, que está emparentado con esta libertad de los animales y de manera absurda, no muy mordaz, y que cuestiona qué es la realidad, qué es lo cotidiano, y también es tierno.
Entonces, pensar en David Lynch es pensar en tu obra de arte, en tu película. Él mismo lo decía, puedes meter lo que sea si capturas bien el elemento principal, que es la experiencia, que es clavarte, que es sentirte en una atmósfera que tú estás promoviendo, tú estás recreando. Entonces, básicamente en sus películas a veces se permitía ser tan tierno como extraño, como innovador en los colores, como en los bailes, como en situaciones que dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la historia? Pues es que no solo es la historia, es el golpe del cine que te está permitiendo ver en la pantalla. La danza de las imágenes. Entonces, esculpir con el tiempo, en este caso, refiriendo a Tarkovsky, pero aplicado a David Lynch, es la libertad total para él. También se permitió trabajar en la música, sacó 4 discos por lo menos, échenle un ojito a toda su música también, en la participación que siempre tuvo cercana con Angelo Badalamenti, que ellos juntos hicieron el soundtrack para Twin Peaks, por ejemplo, también. Oh, Angelo, yeah. Keep going, Angelo. Keep going. Don't stop. I can feel it, Laura Palmer. No, señora, su hijo no está viendo porno, está viendo Radio Locura. Exactamente. Sí, porque No por. la creatividad de David Lynch en contubernio con sus demás colaboradores, que se repetían ciertos actores y Angelo en la música y demás, era de dejar fluir esas compresas de las ideas, de las conexiones. Si no estás poniéndole pausas, si te permites dejar de temer, los campos se abren completamente en la creatividad. Entonces, aspectos como dejar de poner las manos a la obra por es que quiero que sea perfecto, es que creo que será solamente darle un tiro y que lo logres. No se trata de eso, sino es de sobre la marcha insistir en que las posibilidades de conexión en el arte son infinitas. Solamente colócate en el mapa de la creatividad. Hay mucho más que decir de David Lynch. Sin duda es uno de los creadores más interesantes, insólitos, raros, divertidos, curiosos, incluso con sus reportajes durante la pandemia que decía del clima, ¿no? Que él salía en su propio canal. Con una grabación pues ahí improvisada, o sea, tú pensarías, bueno, y este es un gran director con las tomas que está haciendo. Pues sí, porque eso no necesitaba más allá que transmitir cómo estaba el día, ¿no? Y eso lo hizo todos los días, si no recuerdo mal, durante la pandemia, el tiempo fuerte, 2021. Algún día la tristeza acabará, pero hoy no es ese día. Exacto, se recetaba esas frases poéticas hablando sobre el clima o alrededor de ello, y que son clips verdaderamente muy cortos, pero que también en cierto sentido nos dieron un poco de compasión, de compartir sentimiento, de todo ese extrañamiento que de por sí era la misma pandemia, encerrados y demás. Pero no solo hablemos de cosas tristes, recordemos y aprovechen que David Lynch aprovechen que David Lynch de nuevo está circulando su material. No es la mejor razón, pero tampoco es la peor. Entonces, no dejen de acercarse a David Lynch. David Lynch, que podríamos nombrarlo como el cartógrafo de lo desconocido. Y este silencio no es para explicarlo. Ya tendrá su episodio en Radio Locura, espérenlo más o menos pronto. Lo estamos trabajando desde la mayor creatividad posible, desde revisar y volver a conectar con sus obras, musicales, también pictóricas, porque también tenía, y por supuesto el cine y la televisión. Pero, repito, este minuto de silencio no es para explicarlo a David Lynch, es para dejarnos llevar por sus sueños ahora más que nunca. En efecto, es David Lynch.